justo les estaba hablando a, a nuestros seguidores que hoy es la entrevista con bioprogramación emocional. A mí me encantaría que se presenten, que nos cuenten quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen. ¿Están viendo? Sí, estábamos viendo a ver si nos veíamos bien, si estábamos bien de audio, si nos escuchan bien. Bien. Bueno, Bueno, ahí antes estamos. que nada, Celia, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la convocatoria, por la posibilidad de presentarnos, de darnos a conocer en esto que tan maravillosamente hemos dado a denominar bioprogramación emocional. Mi nombre es Carla, el mío es Rita, y estamos muy contentas de participar de este encuentro. Bueno, como para ir moviendo un poquitito y contando quiénes somos y qué es lo que hacemos, somos dos personas que venimos de unas prácticas bastante tradicionales. Hace muchos años que trabajamos en salud mental, en dispositivos que han tenido que ver con salud mental y consumos problemáticos. Y nos dimos en la aventura de buscar nuevos horizontes. Naciendo un poco, Celia, de crisis personales con nuestras profesiones. ¿Sí? Yo soy Claro. trabajadora social de base, ella es operadora terapéutica, y en algún punto sentíamos que nos estábamos quedando cortas en los alcances con las intervenciones que nosotros veníamos haciendo. Fue así que alrededor del 20 más o menos, en mi caso particular, arranqué a estudiar biodecodificación porque, bueno, nada, me resonaba más con la metodología de la biodecodificación, me sentía muy atraída porque desde muy chiquita que había como muchas cuestiones intuitivas que me iban naciendo, que no les sabía poner nombre, con una mamá que por ahí no entendía mucho lo que me pasaba, entonces reprimía eso instintivo que a mí me nacía. Era una persona con mucha sensibilidad, de hecho era la que escuchaba a todas las compañeritas, la que escuchaba a todos los amiguitos, la que trataba de resolver situaciones, la que siempre estuve como motorizándome desde ese lugar. Así que bueno, me di a la aventura de darle un orden al conocimiento intuitivo que tenía, y ahí fue donde nació el espacio de biodecodificación. Me llenó más de preguntas, ¿sí? Me llené más de preguntas en el camino de la investigación y del estudio, y me animé a ponerle nombre también a lo que a mí me pasaba y no sentir vergüenza de lo que me estaba pasando. Una aventura que en su momento lo pude compartir con Rita, que éramos compañeras de la institución. Sí. Estábamos en disciplinas que se comparten y que dialogan mucho. Eh, Así que bueno, cuando empezamos a encontrarnos en puntos en comunes, nos dábamos cuenta que en nuestros espacios de reunión de equipo marcábamos pequeños cambios en la idea de mirar la problemática siempre de la misma manera. Qué Eso interesante, ¿eh? fue, Qué interesante este disparador que contás, ¿no? Es como ampliar el sistema con nuevos recursos, nuevas herramientas. Qué sí, y que bueno. tenían que ver, perdón, Celia, Sí. tenían que ver con una escucha activa, le decíamos nosotros, que tenía que ver con la posibilidad de escuchar realmente por otras que por ahí no las teníamos legalizadas y legitimadas, como por ejemplo conceptos de pacientes históricos. Entonces, si vos en una institución estás recibiendo a alguien que ya tiene ese prejuicio de paciente histórico, Sí. imagínate que las prácticas se daban en relación a algo ya determinado. Bueno, Rita debe tener también sus experiencias para contar en relación a lo que Sí. fue la motorización, porque yo soy biodecodificadora y ella es programadora neurolingüística. Le doy la Sí, palabra. ¿qué te impulsó, Rita, también a esto, ¿no? De incorporar este tipo de técnicas, como contaba Carla, ¿no? De algún modo para mejorar quizás
el servicio que estaban dando, ¿no? En el instituto, en la institución. ¿Qué te Sí. impulsó a vos, Rita? Y a mí me impulsó el hecho de que estudiando programación neurolingüística, PNL, pude lograr cambios, sobre todo cambios de forma de pensar a través de cómo también me preguntaba las cosas, cómo cada situación problemática que tenía en lo personal, cómo podía verlas desde otro lugar, dar otro giro sobre la misma situación. Y al tener buenos resultados positivos, dije, ¿por qué no puedo empezar a implementar esto desde un lugar distinto de comunicación con el otro, ¿no? Podía empezar a preguntar desde otro lugar, desde otra forma también, Claro, eh, para llegar hasta inclusive más amorosamente, ¿no? Porque a veces uno las preguntas las hace en forma como para querer ayudar, pero en cómo hago, cómo reformulo, cómo puedo llevar a que la persona cuando conteste también se autoindague, es parte de estas prácticas de PNL, ¿no? Que son tan claro, importantes. claro. Así que eso me ayudó, yo de a poquito, casi como de trabajo de hormiguita, eh, empecé a utilizar estos métodos porque no tenían nada digamos, de cosa invasiva, sino todo lo contrario. Sí, Estaban haciendo en mí, eh, en lo personal, mucha ventaja tenía, mucha forma yo te digo, ¿no? De sentirme desde otro lugar mucho mejor. Nunca, yo siempre digo, cuando uno inicia un camino así, nunca termina. Siempre quiere más y va buscando claro. más y se Sí, va formando en otras cosas y sigue agregando. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y lo que yo más quería era también, bueno, lo que implementaba en mí, en lo personal, me daba frutos en el otro, ¿no? claro, O incluso todavía sigo trabajando en la institución y tengo otra llegada totalmente diferente. Es claro, más, muchos me dicen, ay, no son la misma que conocí hace unos años. Y yo digo, bueno, claro. gracias, es el Que mejor piropo. por ahí, claro. Chicas, qué bueno esto, ¿no? Que me sumo en esto de que las cosas que nos han pasado en la vida, que nos han hecho eh, entrar en esto de averiguar y aprender otras técnicas para aplicarlas en nosotras mismas, no solo que nos enriquece a nosotras, sino las personas que se vinculan con nosotras desde lo personal y desde lo profesional. Y Sí. esto de la fusión, que me encanta, biodecodificación, programación neurolingüística, me parece fascinante. Y yo desde también, siendo entrenadora de PNL, he podido comprobar que programación neurolingüística es una maravilla que se adapta y enriquece con el cómo a todas las técnicas que existen, Exacto. ¿no? Eso es, mira, le diste en el clavo, Silvia, porque justamente lo que nosotros, bueno, de hecho, en algún momento dijimos, che, Rey, vamos a trabajar juntas, a partir de un piso para no tener un techo, porque en realidad Claro. en la institución también se cuestionaba o por ahí había algún miramiento prejuicioso en relación a la práctica, y Ah, dijimos, mira, vamos a explotarlo esto porque realmente ha servido a nosotros en lo individual, de lo cual no quiere decir que nosotros estemos exentas de que nos sigan pasando cosas, porque gente que me conoce a mí sabe que sigo teniendo accidentes, sabe que me sigo lastimando, sabe claro, pero bueno, tengo posibilidades de tomar eso y de convertirlo en otra cosa también, ¿sí? claro. No me quiero, Capitalizar, no tengo miedo, claro, y no claro, tengo miedo a mostrar cuando estoy triste, no tengo miedo a claro, mostrar cuando tengo miedo, no tengo miedo a reprimir, o no tengo más necesidad de reprimir las emociones, que es lo que habitualmente a la sociedad le pasa. Así que en ese punto dijimos Morrita, che, esto lo tenemos que poder capitalizar, lo tenemos que poder entregar. Nosotros somos muy respetuosos de los procesos personales, eh, sabemos cuándo hay techo en las incumbencias del otro, sí, así que desde ese punto dijimos, bueno, cambiemos eso. Nosotros no nos vamos a echar nunca a decir que vamos a tener una sesión, porque me parece que
que nos meteríamos en conceptologías que, No nos representa. que no nos representan, exacto, no nos representan. claro, Para nosotros es una consulta en la cual nosotros podemos después acompañar un proceso. claro. Así que desde ahí fue que nació esto de la bioprogramación. Bio Me- viene de biodecodificación, sí, programación de programación neurolingüística, y entonces una trabajar el qué está pasando en la persona, cuál es el trauma que ha dedicado a dramatizar durante toda su vida, porque en realidad los procesos programáticos y de creencias hacen que uno, por una cuestión de ahorro de energía del cerebro, el cerebro elija un programa, por más que con eso no seamos felices, perpetuarlo en el tiempo, pero es con nuestra manera de estar en sobrevivencia, sobrevivido a un momento traumático que después uno dramatizó, ¿sí? claro, No por eso le vamos a quitar la impronta del significado que tiene el trauma, por supuesto, ¿no? claro, Y con la programación neurolingüística, la idea es buscar cómo hacemos para que acompañar a esa persona, para que esa creencia limitante que tenga la pueda convertir en lo más potenciadora y pueda redefinir su escenario y buscar que acá es también una particularidad nuestra que hemos venido de cuando nosotros teorizamos un montón, que ha tenido que ver eh, en acompañar este proceso desde un lugar de crecimiento, eh, no buscando solamente una famosa frase que tiene que ver con el bienestar de la persona, porque es muy abstracto y es claro. muy ambicioso, pero vacío de Bien, contenido, el ¿cuál, bienestar. cuál sería Buscamos la el frase? mejor versión. Ahí Eso, vamos. esa es la Es esa. frase entonces que las representa en esta fusión, una Esa es la mejor frase. versión Sí. consciente. Sobre todo también cuando la persona llega y se le explica exactamente qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y también se explica eh, cómo puede volver a programar aquello que tanto siempre se repitió y se dolió y duele. eh, Sí, se crea, digamos, como otro conocimiento, ¿no? La persona empieza a creer un poco que parte de ella es la que tiene que estar dispuesta a hacer también ese cambio, ¿no? Que con claro, solo la información no basta, no, porque no es solamente eso lo que va a hacer que pueda claro. empezar a vivir la vida Sí, que quiere, sino que sí, tiene que ver con que, porque nosotros, a ver, eh, cuando hay un pensamiento, ya sea, obviamente estamos hablando de un pensamiento que no nos conviene, ¿no? Que no nos gusta mucho, pero que se hace repetitivo, se hace un hábito, ya todos claro, sabemos, si siempre vamos a pensar lo mismo y hacemos lo mismo, hay un hábito. Para desestructurar ese hábito, hay que darle algo nuevo, pero ¿qué pasa? Hay un sufrimiento, no podemos negarlo. claro, Entonces, la persona tiene que saber eso, saber que para, digamos, empezar a hacer un cambio, y algo va a doler un poquito, pero con el hábito, con el hecho de que puedo ir haciendo estas repeticiones nuevas bien. de algo que quiero cambiar, lo voy a lograr. Pero bueno, eso no todo el mundo lo sabe. Eso, Se vende quería, mucho que claro, quería preguntarte esto, Rita, porque ¿cómo reacciona el consultante cuando ustedes les cuentan esto y que tiene que poner de sí y tomar acciones para crearse nuevos hábitos para ir desactivando el viejo? ¿Qué le pasa al consultante cuando ustedes le cuentan que la fórmula pasa por tomar acción? como siempre, sí, se entusiasman, hay que motivarlos desde el principio, ¿viste? En el sentido de a poquito, hay que Claro, incentivarlos de a poco. Ya de por sí que reconozcan, que entiendan lo que les pasa, de dónde llega, qué es lo histórico que me estaba poniendo tan en claro, situación problemática, qué es aquello que me duele, que me dolió siempre, creía que era esto, y resulta que era lo otro porque bueno, viste, uno tiene la idea de que aquello que me hizo mal es aquello que me pasó una vez y no se entiende mucho que
la reproducción fue hecha porque en realidad nosotros lo que estuvimos queriendo siempre es sobrevivir. Claro, es Lo que como no modo queremos automático. es Claro, claro, claro. Sí, es más, nosotros creemos ya a esta altura, que tenemos más de 150 consultas realizadas, ya a esta altura podemos empezar incluso hasta a clasificar un poco al consultante que se acerca a Qué nuestro bueno, consultorio. Sí, buenísimo. y que tiene que ver, o sea, hay gente que viene porque anda en la búsqueda de algún espacio que le brinde alguna respuesta. Obviamente, es como dice Rita, las respuestas a veces que uno encuentra son en bucle y siempre terminan la respuesta en la misma pregunta. Entonces, ¿cómo hago para salir de ese bucle en el cual Claro, estoy inmerso? Y que la verdad justo, que, claro, mira, justo eso te Celia, iba a preguntar, les iba a preguntar eso, chicas, porque una cosa, o decir, yo sé lo que ofrezco, ustedes saben lo que ofrecen como facilitadoras de procesos, pero la gente con qué expectativa va. Porque a mí me ha pasado en la consulta que la gente viene a buscar que yo le solucione. Y cuando le digo, mira, la solución está en vos, yo te acompaño en el proceso, dicen, ¿qué? ¿Tengo que hacer algo? Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con estas maravillosas técnicas que aplican con la sí. expectativa el consultante que se acerca? Sí, bueno, nada, como te decía, tenemos como dos perfiles del consultante. El consultante que Sí. viene tipo de turismo y hoy le toca Sí. bioprogramación emocional, entonces hoy me toca la práctica de bioprogramación a ver si me ofrece, y muchos de ellos terminan diciendo, esto lo vi en constelación, esto me lo dijo mi psicóloga, esto cuando la tarotista me tiró las cartas también me dijo algo. O sea, se van dando cuenta de que las respuestas las tienen ellos, en realidad. Y eso Claro, eso ya es un golazo. Eh, pero el consultante que viene a un espacio de bioprogramación, que arranca más por una palabra más conocida que tiene que ver con la biodecodificación, porque a veces la programación neurolingüística genera como que no entienden mucho qué es lo que se hace, pero biodecodificación es una palabra que ya está más instalada en el mercado, que ya está más instalada en las terapias, entonces y van a buscar eso, a biodecodificarse. Se exacto, acercan por entonces eso. en la biodecodificación empiezan la gente viene a buscar un milagro, básicamente. Y te voy a dar una respuesta, Celia, que hemos venido construyendo nosotros a lo largo de todos estos años que venimos trabajando. Que en realidad el milagro es el cambio de percepción. Claro, Eso es lo más milagroso que ocurre en una consulta de bioprogramación. El sí, irse con una cajita de herramientas que a la persona le diga, bueno, la verdad que yo la verdad que soy miedosa. Y tengo miedo, loco. Y sí, claro, me pasa en un montón de cosas y tengo miedo. Pero sí, hoy aprendí que el miedo, cuanto más frente le hago, claro, el miedo es tan miedoso que se va. Entonces, claro, de la gestión de la emoción y enseñarle al consultante a que tiene que ser genuino con lo que le pasa. claro, Porque cuanto más reprimo, más identidad al ego le doy. Y yo lo que tengo que desinflar es esa máscara del ego claro. que es una máscara de sobrevivencia que me permite andar en sociedad, pero que si yo quiero mi mejor versión e inflo mucho al ego, la verdad es que no lo voy a conseguir. Entonces, el tema de la gestión de la emoción no pasa, Celia, por la represión de lo que me pasa. No, Porque no, todo el parecería que el gran contrario, speech claro. es, viste, ¿tenés tristeza? No, no podés estar triste. No, ¿Tenés no, miedo? no, No podés claro. tener miedo. ¿Tenés Sí, sí, ira? No podés tener ira. ¿Cómo sí, vas a estar triste si tenés familia, tenés trabajo? Y la verdad sí, que la tristeza, Celia, es una de las emociones que tanta mala prensa tiene y sí, que el mercado se ha dedicado a medicarla, sí, ni hablar que en su estado más crónico, obviamente que hay que medicarla, porque si duele, hay que medicar. Y las dolencias, cuando duelen, hay que medicarlas. No nos sí. vas a escuchar nunca nosotros decir, no, deja la medicación, deja el tratamiento, porque No, no, no somos, sería tampoco tenemos esa autoridad, poco por ético, supuesto. Por poco supuesto, ético. claro, Pero la tristeza es la única emoción que a nosotros nos permite pensar. Si claro, nosotros no tenemos la posibilidad de claro. ponernos tristes, no tenemos la Sí, posibilidad de resolver cómo hago
no tenemos la posibilidad de pensar cómo hacer para resolver esto que me pasa. Exacto. Porque el miedo anda en una frecuencia, la vibración de la ira anda en otra, y la única que me va a permitir a mí pensar cómo hacer para resolver esto es la tristeza. Sí, Entonces, estoy triste, me pregunto, la enfrento, lloro, tengo ganas de llorar, lloro. sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Me la voy a reprimir? ¿Qué le Pero pasa a la claro, la sociedad gente? no la banca esa. Esto, Carla y Rita, ¿qué les pasa? Porque esto nosotras con nuestras prácticas y experiencia lo fuimos aprendiendo y aplicando en nosotras y reconocemos la utilidad de hacer consciente cada emoción y decir, bueno, ahora siento esto, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago con esto? Y transformo y me doy algo nuevo a cambio, ¿no? Esta es como la fórmula. ¿Cómo reacciona qué les ha pasado a ustedes, ¿no? Con sus consultantes cuando les dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer con la tristeza ahora? O la tristeza, el enojo, el miedo, porque nosotras lo aprendimos y así todo la vida nos sigue desafiando con estas cuestiones para seguir poniéndonos en práctica y mantener este hábito de hacer consciente. En general, esto que armaron como una estadística de consultantes, ¿qué les pasa a los consultantes cuando ustedes le dicen, chicos, o qué hacemos con esta emoción? ¿De dónde viene? ¿Para qué la utilizamos de ahora en más? Te tengo ¿Qué que pasa? contar, te tengo que Sí, contar una anécdota porque amerita, amerita. A ver. Nosotros hemos hecho canibalismo emocional adentro de nuestras consultas. Hemos hecho canibalismo emocional. Los hemos enfrentado con sus propios discursos y la gente nos ha quedado mirando suponete Claro, en biodecodificación, no puedo dejar de recordar una consultante que venía muy motivada con la idea de querer ser mamá, sí, no podía quedar embarazada, había hecho miles de tratamientos, no había nada desde lo biológico, no había infertilidad, no había que impidiera que ella pudiera quedar embarazada. Así que la sí. primera frase que le tiramos así a los tobillos, pobre, fue, vos no tenés ganas de ser mamá. Oh, Fue tanto el impacto que generó que empezó a darnos, a justificar los motivos por los cuales ella quería ser mamá, pero que todos tenían que ver con las no ganas de ser claro, madre, claro, ¿entendés? sí, Yo al sí, sí, claro, estaba criando prácticamente, o sea, desde la constelación familiar, hay que respetar los lugares que uno tiene en la familia, ¿no? Bueno, sí, esta chica era hija, pero era madre de su propio papá. claro, ya Entonces, estaba para su siendo mamá. cabeza, no importa, exactamente, Claro. exactamente. Bueno, nada, cuestión que a los 9 meses nos vino a mostrar a su hija. Claro, mira, acá Bueno, nos quieren hacer una pregunta, chicas. Por dale, supuesto, hay alguien que no la escribió todavía, pero bueno, estamos por supuesto dispuestas o disponibles para leer y responder todo lo que bien. vaya surgiendo Mientras en ella este va encuentro. escribiendo, te vamos sintetizando también en esta idea, porque es tan interesante que podríamos estar, a mí me vas a tener que parar con una toalla mojada. No, bueno, Es para. apasionante. Mirá cómo se activó algo en tu mente que toalla mojada, a ver de Sí, dónde habrá salido, por Dios. sí, sí, la tengo, la tengo. Por Claro, eso soy claro. nadadora también. sí, claro. Yo la tengo que desenchufar, pero todavía no estoy encontrando el enchufe. Pero bueno, Pero bueno, vos sabés es un qué pasa. complemento, Claro, porque nosotros nos conocemos y nos sí. conocemos un montón y por ahí a mí me van a ver siempre hablamos por ahí tengo más acción en la consulta desde otro lugar, ¿viste? Claro. Eh, Se nota que el preparamos. complemento. Claro, claro. Sí, sí, Pero sí. bueno, tiene que ver porque, bueno, venimos trabajando juntas hace un montón de años y ya lo que para los otros es algo raro, para nosotros está bien, Sí. es así. Así me Bueno, Sí, parece bárbaro. vos sabés, Celia, que nos ha pasado de encontrarnos gente después de las consultas, a los 10 días, 15 días, sí. que nos ha dicho, ay, chicas, no saben, me- la verdad que me vino re bien el espacio, pude pensar en esto, me quedé pensando en lo que Rita me dijo tal cosa, me quedé pensando en lo que vos me dijiste tal otra, la verdad que a los 15 días. Entonces nosotras, bueno, genial, seguí trabajando, seguí. Capaz que las hemos encontrado a los 2 meses, Sí, no. 3 meses, y se nos han puesto a llorar. Tengo que volver a la consulta. Y nosotros,
tenemos la segunda versión del consultante, Sí, donde le decimos y le hacemos tomar conciencia en presente de si hubieras seguido trabajando en ese camino que estabas trabajando a los 15 días de haber terminado la consulta, sostenías, hoy, claro. Ah, exactamente. Entonces, todo es enseñanza, todo es compartir y además Sí, nosotras creo que aprendemos mucho más sí. de lo Todo, que el todo propio es consultante también información. nos trae. Claro, todo todo, es todo, información. Bueno, sí. acá Crota nos pregunta, ¿cómo gestionar cuando alguien me responde de mal forma? Oh, es muy hermosa esa pregunta, muy Sí, hermosa. y nos Eh, compete a todos, ¿eh? Porque es la algo. respuesta está buenísima, ¿no? Es muy Bien, interesante esta conciencia. le voy a dar la palabra a Rita porque ella tiene una respuesta muy interesante al respecto y después la vamos a teorizar un poquitito a esa. Así que, Cuando, bueno, las prácticas de comunicación son hermosas, ¿no? A mí siempre me pasa que si hay alguien que se expresa mal o que me habla de mal manera, bueno, primero entender que yo no está bueno devolverle de la misma forma, ¿no? Sino que poder decirle que simplemente eh, que esto es, a ver, empezar a sentir que uno no se merece esa Claro, forma claro, de cómo se están comunicando. Entonces sí, pedirle que eh, la conversación o no va a seguir si no cambia la manera de dirigirse, porque no te lo mereces, o sea, no es claro. necesario Eso, hablar. justamente la persona dice, me hace mal y me cuesta reponerme. Quizás no Claro, tenga esta porque claridad en el momento no, para confrontarlo, ¿no? exacto. Se retrae y se angustia. Entonces, ¿cómo Pero podría gestionar? claro, pero esta información implica que si yo siento ya que cada vez que me hablan mal, yo me paralizo, no quiero contestar o demás, Sí, es también autoconocerse y empezar a sentir, bueno, qué parte yo no siento que merezco, que no claro, puedo eh, volver a hablar con esta persona y decirle esto a mí así no es la forma de conversar, o sea, tengo que, es como una autoindagación que uno hace. Tal vez en el primer momento uno no puede responderle, claro, pero que uno se empiece a indagar en esto implica que la próxima vez, yo siempre, la respiración para mí es fundamental, claro, inspirar y poder posesionarse ese ratito, esos segunditos, hace que uno pueda estabilizarse y decirle, mira, no es la forma de dirigirme, no voy a contestar con claro, ningún tipo de agresión o de esa manera. Si me claro, formulas la pregunta de otra manera, más te voy a poder contestar. claro, Es toda una práctica. Pero ¿qué claro, pasa? Hay cosas que realmente por ahí no salen de entrada, pero eso no quiere decir que yo tengo que bajar los brazos. Tengo que claro. seguir practicando. Y así, y tantas veces es más, a veces pareciera que fuera a propósito, pero cuanto más quiero hacer que respetarme, que me respete, o sea, primero me tengo que respetar y que me respete, Eso, más van a venir estas cosas, más gente me va a hablar mal para claro, que yo practique, para que lo aprenda. claro. para que lo aprendan. Me pasa esto, chicas, que ante esta pregunta suelo Ay, responder, digo, bueno, ¿qué parte de tus yoes se siente dolida? Cuando, justamente iba a eso, claro, Stella. yo voy a la parte de registro, ¿no? De registro en la línea del tiempo. ¿Qué parte de mí se sintió herida? ¿Qué edad Exacto. siento que tengo cuando alguien me siento Eso, iba. agredida? Sí, Claro, yo lo pregunto así, ¿qué edad sentís que tenés cuando te hablan mal? ¿Qué es- parte de vos se activa y qué parte de vos se bloquea? se ¿Qué dice que sí, pasa sí, esto, ¿no? Entrar a la conciencia, porque me ha pasado muchas veces en la consulta cuando alguien me dice, no, porque mi papá, no, porque mi papá, y es un adulto, le digo, ¿y qué edad estás teniendo en este momento que estás reclamando de papá y mamá? Y dicen, ay, siento que tengo 5 y queda cronología que tenés 60. Bueno, hace 55 años que tenés esta situación que no estás siendo consciente. ¿Qué haces ahora con esta información? ¿Qué estás dispuesto a hacer de ahora en más?
¿Vas a seguir permitiendo que alguien te falte el respeto o se dirija mal a vos siendo un adulto? ¿Qué recursos internos tenés para decir, no, de este modo conmigo no te comunicas? O decir, mira, tu enojo es tuyo, no tiene que ver conmigo, cuando te centres, seguimos conversando en términos adecuados, ¿no? Todo esto pasa, pero una vez que uno se frena y lo analiza. Pero en el Ay, Celia, momento, obvio que en el momento a todos nos ha pasado que quedamos, viste, como medio en shock. pero hacer esa pregunta es el primer paso, el inicio de decir, bueno, si esto me está molestando hoy, quiere decir que yo puedo empezar a trabajar esta cuestión. Y ahí empiezan un montón de otras cosas, ¿no? Como esto de, Claro, porque a veces uno no se da cuenta de, si yo me siento que me estoy discutiendo con alguien y son dos adultos que están discutiendo, en realidad vos estás viendo dos niños dos niños, discutiendo. claro, claro, justo Claro, pero acá, bueno, la gente no sí, tiene por qué saberlo sí, cuando es algo doloroso, el mismo inconsciente reprime el hecho. Yo claro, ahora, si ya se me estoy dando cuenta que si me hablan mal, ya me está molestando y no me lo estoy bancando más, claro. Mira, genial, es como la puerta de entrada para hacer, bueno, puedo hacer para, un cambio en todo esto. exacto, para el proceso. Justo acá está Claro, Maxi Acervo nos habla de análisis transaccional, ¿no? Esta claro, transacción que hay entre nuestro padre, nuestro niño, que es el que crea el adulto en nosotros. exacto. Muchas veces, yo trabajo mucho con este análisis, Y- porque muchas veces las personas, o los consultantes, inclusive uno cuando aprendimos las técnicas, ¿no? Esto de decir debo, y esa coacción con el quiero, y no nos damos cuenta de decir qué me conviene, qué es lo adecuado, de razonar esta negociación entre nuestras partes, y eso trasladarlo en el afuera. ¿Qué les pasa a ustedes con esto que nos dice? Bueno, Maxi Acervo dice, sí, sí, buenísimo, gracias por tu aporte. Todo suma gracias, Max. claro, en los procesos, chicas, todos continuamente estamos en proceso. Esto que muchas veces dicen, no, pero yo no puedo, yo esto, no, no, estamos en proceso. Si me trato con respeto, me van a respetar. Es un de adentro hacia afuera y un afuera hacia adentro, ¿no? Sí, Este, bueno, justamente, Celia, bueno, primero agradecer al público que estamos teniendo. sí, Max ha sido es una gran persona, ha participado en nuestros talleres que hemos venido realizando durante el año pasado, así que le mandamos un beso grande a él. Y esta pregunta que vos estás haciendo, Celia, a mí me invita a reflexionar en principio en lo personal. Sí, sí, primero, autoidentificarme. ¿Cuál es la emoción que a mí me pone sobre el tapete esta situación para saber si yo estoy verdaderamente en un proceso de congelamiento, si claro, estoy llena de ira o tengo miedo o la situación me claro, da asco o qué me claro. pasa con para responder un poquitito a la pregunta de Trota, ¿no? ¿Qué me Sí, pasa con esto que está externamente mostrándome lo que yo tengo adentro? Entonces, primero, si no puedo identificar el pensamiento de qué me pasa con esta persona, por lo menos identificar la emoción que tenés. A ver qué te claro, pasa emocionalmente. Porque ella es la única que te va a dar la información. No es claro, casual que la emoción sea información. Entonces, como primer punto, hay algo que me molesta del otro, que me está haciendo enojar, que me paraliza. Bueno, identificar la emoción. Si la emoción es tristeza, es porque evidentemente estoy en un proceso de cómo hago para resolver esto que me está diciendo esta persona y que, que me está me está haciendo afectando, claro, disparar algo adentro claro, mío. claro, ¿Qué me está motivando esta persona? Si la respuesta es yo siempre me callé la boca para evitar conflictos o evitar castigos por parte de mi mamá o mi papá, probablemente cuando alguien me grita o me insulta o me dice que se me está activando ese programa de claro, sobrevivencia de claro, escapar de una situación de conflicto o de castigo. ¿Sí? mm, Entonces, ahí ya tengo un primer elemento. Rita siempre dice en nuestras consultas, bueno, frena ahí. A ver, frena. Pone límites y decir, déjame pensar esto que me estás diciendo porque la verdad que no tiene que ver conmigo, no me gusta lo que me estás diciendo. A claro, veces
emprender la retirada no es sinónimo porque vos parece que cuando dice que tiene que gestionar emociones, parece que tiene que dar respuesta a todo. A veces No, la respuesta es decirle, no me stop. gusta lo que me estás diciendo, y Claro, en resto hay otros que te mandan a la miércoles, no sé. no importa. Y eso tampoco te hace espiritual porque acá entramos en otras cuestiones que a veces uno por caminar los caminos que camina parece que no tuviera permitido mandar a la mierda, No, equivocarse. al Digo, contrario, esto es un gran aprendizaje. ¿Sabes que esto claro, me hicieron acordar, chicas, todo alusivo a la pregunta de Crota? Es que he trabajado mucho con las heridas de la infancia, ¿no? Ah, sí. Esto de me hablan mal, me abandonan, me rechazo, me siento me rechazan, me rechazo, me abandonan, me abandono, me siento frustrada con lo que el otro. Bueno, entonces se activan tantas cosas sí, cuando vienen estos estímulos, digo, o sea que los estímulos externos son mensajeros directos según mi reacción de mis procesos internos. Todo esto me da información para ser consciente de mí mismo continuamente, ¿no? Y qué bueno hacernos cargo para elegir qué hacer, porque si yo no me doy cuenta no puedo decidir qué hacer con la emoción, pero si me doy cuenta, ahí yo puedo gestionar mucho de esto también, ¿viste? Entonces, toda esta información que aparece, digo, bueno, ¿qué hago con esto? Me permite tomar la decisión desde el adulto qué hacer con esta emoción, qué hacer con esta forma de pensamiento. Puedo elegir continuar o sostener o transformar. Entonces, todo sí. esto suma y siempre es como que, yo les digo, siempre es perfecto. Y me dicen, pero ¿cómo que es perfecto? Si esto es una mierda. Sí, pero esta mierda es perfecta para que te despiertes y elijas vos de ahora al más qué querés y cómo lo querés, para que vos lo Sí, transformes a tu... Sí, decime. vos sabés que nosotros tratamos en primer lugar, ¿no? De recordar nuestros procesos personales de conocimiento, o de maduración. Y hay algunas cuestiones, Celia, que tienen que ver con actos que son totalmente soberbios, ¿sí? Eh, que si para yo poder estar bien, el otro tiene que dejar de ser o de hacer lo que hace, le estamos poniendo el foco equivocado. Claro, Es como ese famoso reel, ¿no? Esa famosa leyenda que dice, se me cayeron las llaves en el interior de mi casa, pero estoy sin luz y salgo a la vereda a buscar la llave de las mi llaves casa afuera, claro, afuera porque hay luz. claro. Bueno, es más o menos lo mismo. El otro me puede brindar información, ¿sí? De por dónde tengo que buscar mi mejor versión, de cómo actualizarme, de si es que lo quiero cambiar, porque hay gente, Celia, la verdad es que quiere seguir siendo como es. Y Yo sí, está pasé bien. Está muy mucho bien, cada tiempo, uno al libre albedrío, ¿no? sí, Esto sí. en una institución con la presión de que tenía que dejar de ser yo para poder encajar. ¿En qué situaciones, por ejemplo? No, no tenés que hablar fuerte y no tenés que ser tan ansiosa. Y yo me empecé a cuestionar si la ansiedad tenía que ver con algo. ¿A quién le molestaba la ansiedad en primer lugar? La verdad que para mí es un motor, porque biológicamente mi cuerpo estaba respondiendo a un mandato mental que me decía, dale que necesitamos. Claro. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo? Generándome ansiedad, no hay otra. Pero Sí, después dije, a ver, tu ¿a qué me molesta combustible, la ansiedad? es tu combustible. Claro, Claro. obviamente que no me voy a pasar de vueltas y querer comerme el mundo, pero por ejemplo, el tema de si molesta mi tono de voz, si molesta mi forma de expresión, eh, si a mí me molesta, bueno, haré algo, pero si le molesta al otro, es el otro el que tiene que elaborarlo, no yo. Claro, Porque ahí tenemos la famosa ley del espejo que dice, si lo que te molesta del otro, a vos también, si lo que ves en el otro a vos te molesta, es es tuyo tuyo. también. Claro, Si lo que ves del otro y te gusta, también es tuyo. claro, Pero lo que ves del otro que a vos no te molesta, no es tuyo. Entonces, ¿por qué claro. no vamos a tener que hacer cargo de todos los males del planeta? ¿Viste? Y encima Los con la reclamos presión, que... Claro, claro, chicas, y encima sí. con la presión de que por ser quien sos, tenés que entender todo.
No, ¿Cuántas no, veces no, nosotros hemos dicho, Rey, basta, deja de claro. entender? ¿Por qué tenés que entender? Primero entendete vos. Sí, Primero sí, sí. ponete a pensar, ¿qué te está pasando con esto que te pasa? Si estás Esto, esto, enojada, esto me lleva a esto que decís, Carla, me lleva a, es que lo que siempre digo como introducción es, la responsabilidad es sobre uno mismo, nada más. Yo puedo solamente tomar control sobre mí y a duras penas, con mucho sí, trabajo, y a veces, claro, y a veces menos podría hacerme cargo de otros, de las decisiones de otros, de las actitudes de otros, no tiene nada que ver. Por eso, volviendo a la gran pregunta o situación de Crota, es decir, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué me pasa a mí con lo que el otro me da? El problema es del claro, otro, pero si a mí me afecta, entonces ahí debo ocuparme de qué me está activando, ¿no? Entonces siempre sí, volver a uno, ¿no? Este viaje hacia uno que es desde el único lugar que nosotros podemos comandar. A veces Gracias, hacemos chicas. cosas, sí, hacemos cosas impensadas para solo ser valoradas o aceptadas o reconocidas y bueno, nos sumergimos ahí, nos vamos sumergiendo en una especie de, digo yo, de sombra, ¿viste? Que, bueno, Que está nada, buena también, ¿eh? Es que está interesante, buena, ¿eh? pero está buena si le das lugar, porque la gente Claro, cree que eso es malo y bueno, no, no, también hay que aceptarlo porque claro. son parte Es, también. sí, sí, y mucho eso, todos tenemos sí, estos procesos de sombra que son, la sombra es la única chance que yo tengo de poderme convertir en la integralidad. claro, Y a veces cuando no incorporo esa sombra y la rechazo permanentemente, va a haber algo que va a hacer que tu cuerpo, no como un error, sino como una solución, manifieste e integre esa sombra. Así que, claro. gente, es un momento de integrar Todo. lo bueno y lo malo. Sí, Esto de sí, poder decir, Celia, te invitan a tomar un café o tenés que ir a la casa de la suegra o tenés que... y tenés que decir, bueno, no, la verdad que me duele el pie, pero porque no tengo... Cuando en realidad querés decir no quiero. claro. Entonces, esa prostitución mental en la que nos sumergimos mucho por tal de que nos quieran, ser aceptados, valorados, Qué le nos han pasa al mantenido en esa ser? inercia. Esto que dicen, chicas, yo trabajo mucho con el ser, con el alma, la energía y programación neurolingüística, ¿no? Tengo mi versión sobre esto y decís, desde la programación emocional, que ustedes con la tanta experiencia que han adquirido, ¿qué casos ven de esto cuando hay deslealtad hacia uno mismo, ¿no? Cuando no soy fiel a mí, que digo sí, cuando que quiero no, digo sí. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando suceden estas cosas? Bueno, somos perfectos en ese punto, como vos hoy dijiste, el cuerpo no es una máquina que cometa errores, al contrario de lo que mucha gente piensa y pensaba, ¿no? Porque vengo de esa corriente, que otra vez el cuerpo, o la famosa frase de toda mi familia murió de cáncer de hígado, vengo medio como pronosticada que me voy a morir de lo mismo. En realidad, en principio, dejar claro esto que me parece fundamental como para empezar a deconstruir el concepto del cuerpo y de la enfermedad como un error, sino todo lo contrario, como esa Sí, posibilidad que tiene la mente, el espíritu y el cuerpo de integrarnos y de ser auténticos. sí, Entonces, a estar alineados, claro. claro, cuando el cuerpo manifiesta una enfermedad, que nosotros aprendimos a llamarle solución biológica, es el cuerpo intentando integrar esa otra parte que me está haciendo ruido o me está marcando incoherencia. Entonces, esa parte que, mirá lo lindo de esto, Celia, esa parte que manifiesta el conflicto. Ahí se les fue el sonido, a ver. No se escucha. Justo en esta parte tan interesante. No, no las escucho. Se fue el sonido, a ver. A ver, ahí Ahí está, estamos. ahí volvió, ahí Ahí está, volvió. ahí está. Bueno, Buenísimo porque es súper interesante, sí. esa parte que manifiesta lo que está pasando no es la parte más débil.
Uno cree que enferma la parte más débil del cuerpo, y es todo lo contrario. Es la parte más fuerte que tiene el cuerpo para dar respuesta a ese conflicto mental que tenés. Sí. Entonces, es muchísimo más complejo tener que, porque hay gente que dice, che, me duele la espalda, me duele el hombro, me como las uñas. ¿Qué quiere decir desde la biodecodificación? En primer lugar, hay que entender desde lo contextual en qué situación me encuentro. Las enfermedades no se heredan. Las enfermedades no se heredan. Se Lo hereda. que se hereda es La el creo. programa de Cla- solución. Claro. La frase del día. Con esto me encanta, me encanta. Mira, esta frase la vamos a repetir cuando en 10 minutos finalice nuestro encuentro porque me parece súper importante que quede como premisa de estos encuentros. No se Bien, heredan así las que cada vez que enfermedades, se heredan las programaciones, chicas. Buenísimo. exacto, Las creencias. exacto. Se Claro. heredan, se heredan los programas de solución. Si Sí, la sí, familia resolvió su carencia económica a través de cáncer de hígado, y yo tengo un problema con ganar plata, o me siento culpable de ganar plata, probablemente termine desarrollando la misma solución biológica que claro, desarrolló toda mi familia, pero en claro. realidad no es la El enfermedad hígado, la que heredé, claro, el gen claro, podrido. claro, No, es el programa mental. claro. Porque Ahora, la chicas, mente, sí, cuerpo necesitan estar en coherencia. sí, me gustaría esto, que podamos así como si fuera un hilo conductor, decir, bueno, si yo voy a la consulta de ustedes, ¿de qué se trata el proceso? Así en pasos, decir, bueno, Sí, ¿cuántos pasos son? sí. ¿Cuántos encuentros? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué tengo Bien, que hacer yo como consultante, ¿no? bien. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a una consulta tradicional. Nosotros al principio de la consulta primero preguntamos la expectativa del encuentro, de por qué vienen a un encuentro de videoprogramación, si es que nos conocen, qué información tienen. Entonces, si vemos que la persona tiene poca información, porque algunos vienen, vengo porque a mi amiga le hizo bien, vengo porque las conocí en no sé dónde y me gustaron, vengo porque eh, mi abuela vino. eh, Hacemos una psicoeducación. Bueno, nos damos un tiempo donde nosotros le comentamos algunas cuestiones filosóficas, teóricas, Sí, metodológicas de lo que es la biodecodificación y lo que es la programación, porque la biodecodificación, Celia, es una metodología, es un claro, método, ¿sí? claro, Donde uno, a través de determinados pasos, va buscando información para llegar a determinar cuál es el momento en que gestaste ese trauma y que hoy, como un mecanismo de sobrevivencia, para evitar la muerte, seguís sí, repitiéndolo. Entonces, vos sí, fíjate qué diferente que es entender que una persona encuentra el momento del trauma buscando salir de esa situación y estar buscando su mejor versión, que hacer toda una consecución de hechos aislados que te plasman en salir vacío, ¿viste? En no bien, tener respuesta entonces, de lo que fuiste a buscar. claro, entonces yo llego, me dan una introducción de lo que hacen, de qué Sí, se trata cada técnica. Segundo, bien, me preguntan ustedes o yo les digo de mi salud la Claro, cuestión, o y de la después, consulta. como tercer paso, ¿de qué se trata? Eso. ¿Cómo ustedes me podrían dar herramientas? ¿Cómo Bueno, sigue? claro, cuando ya sabemos que viene para tal motivo, lo invitamos a hacer una relajación guiada, que ahí entro especialmente yo, porque bueno, bueno, hacemos poner cómodo, porque tengo que hacer que la conexión de la respuesta sea se elabora una pregunta, que en este caso la va elaborando Carla, porque es a través del relato que tiene el consultante, obviamente que nos cuenta que está demás, a Sí, través de esa relación guiada, hacemos que su cuerpo se prepare para poder contestar desde un lugar más inconsciente una pregunta
que tiene que ver con que nosotros ahí vamos entendiendo digamos, qué situación de raíz tiene la consulta y a través de eso es la pregunta. Bien, o Y sea que es un proceso de indagación muy amoroso, tipo trance, muy ¿no? amoroso, Donde claro, ustedes muy perciben la libre. información desde lo verbal y desde lo corporal también. Qué lindo, Exacto. chicas, Y súper lindo. claro, porque aparte, bueno, sale digamos, la parte más, eh, si bien es un conflicto, sale la parte más amorosa de la persona realmente, ¿no? De Sí, que es por lo general, mayormente, tiene que ver con algún acontecimiento de la niñez. claro, Algo claro. que él quedó, sí, anclado en ese momento, que es digamos, por decirlo así, el trauma que después fue reproduciendo a lo largo de su vida, repetitivo. Bien. Una vez que aparece Exactamente este esta es el... información, esto, perdón, Rita, perdón. No, 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 Nos quedan unos pocos sí, poco, sí, minutos sí. y a mí me gustaría decir, bueno, ustedes le cuentan la parte de como indagatoria con un montón de Sí. recursos amorosos que ustedes brindan. Una vez que aparece la información, ¿cómo sigue la sesión? Es el famoso camino al inconsciente, que le dicen en biodescodificación, lo que nosotros hacemos, y entonces, bueno, a través de preguntas sobre ese relato que hizo, se va descubriendo realmente cuál es el sentir que el verdadero está pasando, ¿no? Que es Sí, aquello que lo tiene tan en estrés. Sí, bien, porque además ahí también lo que se busca es un cambio de perspectiva. O sea, cuando yo hoy te dije que la gente venía a buscar un milagro y nosotros entregábamos un milagro, porque hay algunas frases hechas que nos gustan motorizar que tienen que ver con que estos espacios de autoindagación son militancia. Hay que militarlos, hay que trascenderlos, hay que pasarlos, hay que vivirlos, hay que militarlos, sí, ¿viste? Hay sí, que, hay que sí, convencerse de que uno tiene ganas de conocer un poco más de la historia de uno. Tenemos sí, consultantes que han venido por las macrofamiliares espléndidas, entonces, incluso de mucho resentimiento, de mucho odio, de mucho enojo con padres, con abuelos, todo por creencias que están Claro. vinculadas a desvalorización, sí. a abandonos. Sí, ahora Entonces, esto que decís, discúlpame, porque ya aparece la información, decir, bueno, ¿qué se aplican después? Técnicas de PNL, más exacto, información ahí con el va, ahí va. proceso, eso, Ahí va. Una vez que nosotros logramos meter a la persona en el camino del inconsciente, donde vamos a ir buscando información vinculada a las emociones, vinculada a la creencia, vinculada a qué estoy pensando, cómo me posiciono, o sea, es un momento en el que se sitúa la persona en el trauma, en presente, buscando todos los elementos que hacen al momento traumático. sí, sí, Entonces, en el trauma empezamos a incorporar a los personajes que yo declaro como culpables de mi trauma. Y ahí está el gran milagro que tiene que ver con que nadie dio, o sea, nuestros padres, que es el gran motivo de nuestras consultas históricamente, sí, sí, incluso hasta el sí, propio Freud decía hay que matar a sí. los padres, pero Bueno, sí, sí, el origen como claro, el cambio mensajeros, sí, claro, en realidad, nadie como padre quiere hacer mal a un hijo, por claro. más que haya tomado decisiones de abandono o de retarlos o de pegarles o de ser padres violentos. O sea, en la consulta no vamos a justificar nada, ¿sí? En la Claro. consulta no vamos a justificar un padre violento, un padre que me dejó marcada, No, no, sí, una solo madre es que me... información, solo no hay juicios. Exactamente. Algo que Nosotros lo que vamos recalco a hacer... siempre eso, no hay juicios sobre los hechos, lo importante es conciencia sobre qué hago con eso que sucedió, no más. Exacto. Entonces, el poder acompañar al consultante a tener otra vivencia, y ahí es donde se trabaja, para nosotros en biodecodificación le llamamos resonancia, que es la hermana, o sea, viene emparentada de lo que es la constelación familiar. Uno empieza a resonar con ciertos familiares, eh,
que van apareciendo en la escena, con la intención de empezar a aportar datos de por qué estoy como estoy, por qué sigo eligiendo eso. Y ahí está el gran secreto de la biodecodificación. ¿Qué es la biodecodificación? Es salir del paradigma de la víctima en el cual yo me siento víctima de todas las circunstancias sociales, Sí, económicas, familiares de mi entorno, para pasar al paradigma de la responsabilidad. me encantó, De me qué hago quedo yo con con esto. eso. Biodecodificación te trae el paradigma de la responsabilidad. Bien, ¿y PNL, Rita? Vamos a desprogramar esas cuestiones viejas, le vamos a inducir cuestiones nuevas que tienen que ver con nuestro ser, ¿eh? Perfecto, Dejando de... Claro, me encantó. Y desde mi vista, que yo trabajo siempre con el alma y la espiritualidad, todo se trata de volver a uno y al ser esencial. sí, Reconocer al ego que nos es de utilidad y seguir siendo cada vez más uno en esencia. Acá Maxi Acervo nos dice, en 8 meses me conocí y me acepté muchísimo más que en 46 años. Un trabajo que dolió, pero hoy estoy encontrando una gratificación, un agradecimiento y una paz que nunca antes tuve. Así que muchísimas gracias, Maxi. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y que nos acompañarán de ahora en más en sucesivos encuentros. Me encantaría que nos propongan temas, me encantaría seguir conversando con ustedes, chicas, de diferentes experiencias, ¿no? Como facilitadoras de procesos. Me encanta la mirada desde la biodecodificación. Amo la programación neurolingüística también, Rita, como colegas y entrenadoras. Y también amo la mirada esta desde la energía y desde el ser, desde el alma. Así que me parece todo que todo nos lleva a lo mismo, que es sí, a ser conscientes de nosotros mismos y a tomar las riendas con responsabilidad de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Para liderarnos y ser cada vez más en esencia. Y brillar con esta luz propia que nos caracteriza y nos hace únicos. Así que, chicas, estoy encantada de este encuentro. Hay un montón de preguntas más que quedaron pendientes porque nos recopamos conversando, me Sí, encanta. Pedro Paggi sí. dice, espectacular este vivo, gracias Pedro, gracias a todos. Fabi Spallesi dice, gracias, hermoso, gracias a todos por acompañarnos, estoy encantadísima. Chicas, una frase para cerrar este encuentro y habilitar a próximos si así la vida nos vuelve a encontrar. Bien. Una frase maravillosa que tenemos nosotras como eslogan es que nosotros podemos acompañarte a volar, pero las alas son tuyas. Me encantó. Las alas las abrimos. sí, sí. Bueno, Y yo quiero cerrar diciendo que vamos a aprender siempre, todos los días vamos a estar dispuestas a aprender a la conexión de de nuestra mente y nuestro corazón, que tienen que estar conectados porque así aparece nuestra mejor versión, porque desde el amor, desde nuestro esto, interior, es, Sí. es donde va a estar todas las todo. respuestas. Sí, no Bueno, nos olvidemos que el campo electromagnético más grande que tenemos y que mayor resuena es el del del amor. corazón, no el de la Sí, no cabeza. la cabeza, es el Sí, corazón. Así que acá Pedro dice te amo más. Me Ah, encantó, me yo también, mi encantó. amor. Y esto, como dicen las chicas, nuestro campo electromagnético que más llegada, más Sí, expansivo es a nivel multiversal es el amor. Así que sigamos en conciencia desde este amor que nosotros tenemos la capacidad de sentir y expandir. Así que todo como lo que hacemos y lo que somos siempre es desde el amor, de la conciencia es desde el amor. Así que sigamos con esto que eso, militémoslo. Exacto. experiencia, vivamos, seamos Sí, amor y divulguemos el amor en todo lo que hagamos y compartimos. hagamos, exacto.
Chicas, Gracias. las quiero, un placer. Gracias, Y Celia. cuando quieran nos volvemos a encontrar y Dale. seguimos hablando de 1000 temas más. Que, que fascinante, esto es maravilloso. Qué suerte tenerlas de amigas. Verónica Klotz No, dice, divina. Gracias, chicas. Nos gracias. vemos y Nos hasta la vemos. próxima. Gracias, gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias.